estás? Muchas gracias por participar en esta llamada. Hola, muchas gracias a ustedes por llamarme y tener nuestra posición con respecto al programa económico y lo que vamos a desarrollar durante el mandato de Yasna Proboste. Hernán, ¿nos puedes comentar cuál es el tamaño del programa económico de tu bloque? Esto es total de recaudación esperada y gasto fiscal. Considerando que Chile tiene una tasa de impuesto corporativo superior a los países de la OCDE y que gran parte de los trabajadores en Chile no están afectos al impuesto a la renta, ¿cómo piensan financiar este programa sin afectar el potencial de crecimiento, la economía de los hogares o la certidumbre para los empresarios y emprendedores? A ver, partamos por la afirmación que me hace en tu pregunta, donde aparece que Chile tiene una tasa de impuesto corporativo superior a los países OCDE. Lamentablemente, las tasas declaradas, que son potenciales, no se reflejan en la recaudación como porcentaje del PIB, como ocurre con los países de la OCDE. Entonces, en ese sentido, tenemos una tarea importante que hacer porque probablemente también tenemos de las tasas de ilusión y de evasión más altas en el contexto de la OCDE, y eso hace que finalmente el rendimiento de los impuestos no sea el adecuado. Por eso, en nuestro programa estamos planteando hacer una revisión integral del sistema tributario, teniendo claro dos cosas. Uno, que tenemos que reducir fuertemente la evasión y la ilusión, y eso nos va a dar aproximadamente en torno al 1,5 y al 2% del PIB. Entonces, esa es una tarea titánica, no es fácil, no se hace por decreto, requiere política pública muy fuerte y muy concentrada en poner objetivos claros de logros. Después tenemos un impuesto corporativo, que ustedes, como bien dicen, es errático compararlo con los países de la OCDE, porque los principales países de la OCDE tienen un sistema que es totalmente desintegrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto corporativo después se puede usar como crédito para los impuestos personales. Y otro elemento adicional, en los países de la OCDE, el porcentaje de las utilidades que se distribuye y que por lo tanto paga impuestos personales es bastante más elevado que el que ocurre en Chile. Entonces, nuestra revisión de la estructura tributaria también apunta a eso, cómo nos hacemos cargo de esa gran cantidad de utilidades que no se distribuyen y que no pasan a los impuestos personales y hacen que las tasas progresivas no funcionen bien. Entonces ahí también tenemos un foot histórico en el cual se han postergado utilidades y esa postergación de utilidades no representa ningún costo económico para las grandes empresas y para sus dueños. Entonces, hay varios aspectos que hay que revisar. En términos de cómo pretendemos financiar el programa, es con un incremento de la carga tributaria que esté en torno al 5% al final del mandato, incluida, por supuesto, la reducción de la ilusión y la evasión. Y otros ajustes que van en el impuesto a la renta, en algunos impuestos patrimoniales, impuestos que tienen que ver con los recursos naturales y, por supuesto, los impuestos verdes, en los cuales estamos bastante atrás. Y mejorar entonces todo lo que tiene que ver con la progresividad de nuestros impuestos. En ese sentido, nuestra propuesta es bastante razonable, no es una cosa que vayamos a presionar sobremanera al sistema económico, por el contrario, creemos que otra fuente de financiamiento importante es el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía es la que nos va a proveer recursos adicionales que vamos a complementar con esta mayor eficiencia de la recaudación. Y por esa vía entonces esperamos hacer un programa que tenga la buena mezcla de buenas políticas sociales y un plan de inversiones que esperamos que sea un plan de inversiones bastante enérgico para obviamente acelerar la capacidad de crecimiento de la economía. Nuestro coeficiente de inversión hoy por hoy es bastante bajo, tenemos que elevarlo a sobre el 25% del PIB si queremos que la tasa de crecimiento despegue del 2,5 en el cual se encuentra ya hace varios años anclada. Este año cumpliremos 10 periodos consecutivos de déficit fiscal efectivo. Con esto, el nivel de endeudamiento del gobierno central, si bien aún es menor a los países comparables, sigue aumentando sin señales de estabilización en el corto plazo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el nivel óptimo de deuda que proponen alcanzar al término de un potencial mandato? ¿Y cómo se compatibiliza esto con la batería de derechos sociales que se espera contenga la eventual nueva constitución? Ya, partamos en términos del déficit fiscal, tenemos una carga tributaria o ingresos tributarios e ingresos que provienen de la minería del cobre, principalmente de la empresa pública, y contribuciones sociales que son bastante bajas porque no hay contribuciones sociales al sistema público prácticamente, sino las de salud que van al FONASA,
tenemos ingresos tributarios que oscilan entre el 20 y el 21% del PIB, dependiendo del mejor o peor precio del cobre que podamos tener. Lo que pretendemos es con la reforma tributaria elevar los ingresos hasta un 25 o 26% del PIB. Y con eso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos prácticamente un presupuesto que estaría gozando de buena salud, restaurando un resultado operacional bruto que sea positivo y que financie parcialmente el incremento del plan de inversiones que esperamos llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, lo que pretendemos es buscar la convergencia social, por un lado, tener políticas públicas que estén muy concentradas en beneficios que lleguen a las personas, principalmente en pensiones, en salud y lo que tenga que ver con controlar los índices de pobreza. Y por otro lado, queremos hacer un plan de inversiones que provea empleos de mejores calidad y que nos permita entonces impulsar una política de ingresos que permita recuperar el nivel de bienestar de todos los ciudadanos por dos vías, por la vía de tener mejores remuneraciones asociada a un empleo que aumenta con vigor y por otro lado una política que está estructurada desde el punto de vista de las pensiones, con pensiones que también sean por sobre la línea de pobreza y algo más. En ese sentido, esperamos que todo esto se pueda viabilizar de la mano de una política tributaria razonable, responsable y de impulso al crecimiento económico de la economía que nos deberá llevar a una recuperación de un déficit fiscal razonable al final del periodo. En términos de deuda, ¿a cuánto creemos que puede llegar la deuda al final de nuestro mandato impulsando un fuerte programa de obras públicas y programas de inversión importantes y absorber gran parte del déficit habitacional en que nos encontramos hoy? Es que la deuda llegue a un techo no más allá del 50%. Para ir en niveles de deuda mayores, necesitamos fortalecer el crecimiento de la economía y que las finanzas públicas, combinando la reforma tributaria y el mayor crecimiento, obviamente nos lleven a ingresos que estén sobre el 25% del PIB en forma contundente y estable en el tiempo. Pasando al tema de pensiones y seguridad social, ¿cuál es la propuesta del comando respecto al sistema de seguridad social? ¿Cuál sería el rol de las actuales AFPs en este? ¿Y cómo proponen solucionar la merma de casi 50.000 millones de dólares que han producido los hasta ahora tres retiros de la AFP que hemos visto a la fecha? A ver, partamos por lo primero desde el punto de vista de la propuesta. Nosotros proponemos un sistema de previsión social que tenga dos ejes clave. Uno que tiene que ver con mejorar la situación de salud, que es un componente importante de la previsión social, que muchas veces lo dejamos en el cajón del olvido, pero para nuestra ciudadanía es importante. Y el otro que tiene que ver con las pensiones. En el ámbito de las pensiones proponemos un sistema que tenga tres pilares. Un pilar no contributivo que se financie con impuestos y que está considerado obviamente en el incremento de nuestro gasto corriente, y que debiera pagar una pensión básica universal en la cual cualquier ciudadano, por ser chileno y por haber estado en este país pagando impuestos, ya sea impuestos directos o impuestos indirectos, que son muy elevados, el IVA en un 19%, y ese lo pagan todos los chilenos, y tener entonces un pilar que sea no contributivo, que se financie con cargo a los impuestos y que otorgue una pensión al inicio que esté en torno a los 225 o 230 mil pesos, superando con amplitud la línea de pobreza. Después un pilar contributivo que va a tener dos componentes, un componente de contribución individual, se sigue con la contribución obligatoria del 10%, ampliándola no solamente a los trabajadores dependientes, sino que a todos los trabajadores independientes, y tratando de que el empleo vaya respondiendo a la mayor formalización y por esa vía ir ampliando la base de recaudación y de contribución obligatoria al pilar individual. Y un pilar colectivo que se financiaría principalmente con las cotizaciones de los empleadores, que estamos evaluando que vaya en una cotización que esté en torno al 6 o al 8% de la planilla. Esos dos componentes entonces serían parte del pilar contributivo obligatorio, sustentado en los aportes que hacen directamente los trabajadores, y otro sistema en el cual hay una capitalización colectiva de toda esta contribución que hacen los empleadores sobre la base de una contribución proporcional a sus planillas. Y un cuarto elemento, desde el punto de vista contributivo, que sería un pilar de ahorro voluntario, que va a tener incentivos tributarios, pero bastante más razonables y menos elusivos que los que tenemos hoy,
en términos de los APB y los depósitos conveniados. Lo que se pretende es que efectivamente fomentemos el ahorro con fines previsionales, pero que no sea una figura elusiva. Y con eso deberíamos tener un sistema que debería estar en condiciones de asegurar a la mayor parte de los chilenos una tasa de reemplazo que esté del orden del 70% del promedio de las rentas que obtengan en los últimos 5 años de cotización registrada en el sistema. El rol de la AFP lo vemos muy distinto al de hoy. Hay que optimizar. Tenemos prácticamente 5 administradoras que se reparten el mercado, que administran 5 multifondos que hacen más bien llevar a decisiones erráticas de parte de los que no tienen información para tomar buenas decisiones. Tenemos que racionalizar el sistema, que obviamente se reduzcan los costos de administración, que las economías de escala obviamente se capitalicen en favor de todos los pensionados y no en términos de los administradores, en los procesos que son más regulares, que tiene que ver con la captación de las cotizaciones y después el pago de las pensiones. Eso yo creo que la institucionalidad pública tiene instituciones que pueden hacer el trabajo sin problema. Y el rol de la actual AFP, bueno, totalmente cambiado en términos de ser netamente gestores de los portafolios de inversión, y en ese sentido van a quedar sometidos a licitaciones internacionales y no solamente a empresas que estén acá en Chile, y que obviamente las AFP actuales son excesivas en función de la cantidad de fondos que prevemos que se podrían administrar en el futuro. Todo esto tratando de generar mucha economía de escala, mucha eficiencia operacional y que los costos entonces del sistema se reduzcan notablemente. En términos de los retiros de la AFP a la fecha, bueno, tenemos claramente que había una cantidad importante de personas que habían sido cotizantes del sistema, pero que ya no se mantenían como cotizantes activos, tenían capitales relativamente bajos y que con eso no iban a autofinanciar ninguna pensión. La pensión básica universal probablemente los va a cubrir a ellos y no tendríamos que entrar en mayores compensaciones asociadas a eso, porque le aseguraríamos una pensión que es bastante mejor que la que tendrían autofinanciada. Para aquellos que mantienen una pensión autofinanciable razonable, la pensión básica universal va a ser una inyección adicional a lo que ellas pueden tener con lo que actualmente tienen en la AFP. Y yo creo que con eso tendríamos más o menos cubierto lo que es a futuro el sistema de pago de pensiones, y que a todas luces va a ser bastante mejor que lo que se está pagando actualmente, aún previo a los retiros. Pasando a temas de crecimiento, considerando que el PIB per cápita está prácticamente plano desde el año 2011 y la productividad a nivel agregado es de las más bajas de la OCDE, ¿cuáles son las reformas claves que Chile necesita y ustedes proponen para retomar la senda de crecimiento? ¿Cómo piensan ejecutarla, considerando la eventual atomización de fuerzas en el Congreso y su consecuente falta de mayorías de bloque para poder aprobarlas? Partamos por lo último. Bueno, ahí necesitamos capacidad de gestión política. Y en ese sentido yo creo que nuestra candidata ha dado luces de capacidad conductiva. Los mínimos comunes, actualmente el alineamiento para hacer un buen debate con respecto al cuarto retiro, y principalmente alinear bien en términos de los riesgos que tiene lo que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados en términos de rentas vitalicias. Yo creo que en ese sentido la capacidad conductiva de Jasna Proboste está ampliamente demostrada a lo largo de su desempeño como senadora y más recientemente como presidenta del Senado. Eh, en términos de cómo pretendemos elevar la productividad, bueno, en esto no hay dos lecturas. Lo que necesitamos para aumentar la productividad son dos cosas. Por un lado, aumentar el coeficiente de inversión de nuestra economía chilena. ¿Sí? Un coeficiente de inversión que esté entre el 22 y el 22% del PIB es insuficiente para acelerar el crecimiento. Nuestra propuesta de programa de gobierno tiene un componente fuerte de acelerador de la inversión. Para eso estamos claros que tenemos que concitar confianzas, pero al mismo tiempo tenemos que dar señales claras de que en términos de bienes públicos que apoyen la iniciativa privada, no nos vamos a quedar atrás, por el contrario, vamos a poner el pie sobre el acelerador. Y elevando entonces el coeficiente de inversión, tanto de la mano del gasto público como del gasto
de inversión privada, deberíamos llegar a un gasto que represente más allá del 25% del PIB. Por otro lado, necesitamos una política de ingresos que vaya sustentando un consumo que sea más estable en el tiempo. Y desde el punto de vista del desarrollo de las pymes, necesitamos entonces mejores accesos al financiamiento de las pymes, que sean mucho más competitivas, a transferencias tecnológicas, a, de capital, que les permitan entonces fortalecer todo lo que tenga que ver con la productividad en el seno de un sector que es ampliamente reconocido en términos de absorber empleo. Pero es ahí donde se concentra el mayor déficit en términos de productividad. Entonces tenemos que capitalizarla, tenemos que digitalizarlas y para eso se necesitan numerosas inversiones en el ámbito de lo público. ¿Sí? Cerrar la brecha digital es una tarea titánica que deberá comprometer tanto el sector público como el sector privado. Y eso va a ir en beneficio mayormente de los privados, tanto de las empresas grandes, de las medianas y obviamente del microemprendimiento. Finalmente, me gustaría saber de forma más o menos clara cuáles son las principales diferencias programáticas de este comando versus el de Gabriel Boric. Bueno, yo creo que primero que nada, en términos de establecer un realismo, en términos de lo que podemos lograr como recursos adicionales para financiar nuestro programa. En eso nosotros estamos planteando una reforma tributaria que se basa principalmente en la experiencia de lo que fue el mandato de la presidenta Bachelet, donde fue bastante difícil lograr los objetivos de recaudación establecidos. Esperamos aprender de esos errores, salir fortalecidos y hacer una propuesta que sea muy abierta frente al empresariado en términos de lo imperioso que es aumentar la carga tributaria en términos efectivos, de que tengamos una recaudación para que el sector público pueda realizar de mejor manera, más intensa y más oportuna lo que se debe en términos de política pública, tanto para asistir a la ciudadanía como para sentar las bases de una aceleración del crecimiento. Y en ese sentido, entonces, nuestra propuesta tributaria es bastante más conservadora, creemos que es bastante más realista y que nos permitiría entonces lograr los objetivos en el periodo del mandato. Por otro lado, un manejo bien prudente de la deuda, teniendo claro que en los primeros 2 años probablemente vamos a tener que incrementar la carga de la deuda como porcentaje del PIB, porque obviamente hacer una reforma tributaria que vaya avanzando gradualmente nos obliga entonces que si queremos hacer un programa agresivo de obras públicas, esto tenga que ser financiado principalmente con emisión de deuda, lo cual nos deja bien parado con respecto a las clasificadoras de riesgo internacionales, donde nuestra convergencia fiscal está en el menor de los plazos, lograr nuevamente tener un resultado operacional bruto que sea positivo, que financie parcialmente nuestras iniciativas de inversión y el resto irlo financiando deuda. Y que los impuestos entonces nos vayan permitiendo reducir la presión sobre la deuda pública y irla reemplazando con recursos permanentes que van a estar disponibles para seguir financiando toda la política pública y una política de inversiones que logra sostener el crecimiento por sobre el 3,5% para la administración de Jasna Proboste en los últimos 2 años y que quede todo lanzado para sostener ese nivel de crecimiento para la administración que venga después del mandato de Jasna Proboste. Hernán, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y estamos en contacto.